continuación vamos a explicar con un poco más de detalle cada protocolo. Protocolos P2P, Peer-to-Peer, que significa de igual a igual. Hay muchos tipos, entre ellos los más relevantes serían 802.15.4, Zigbee, que es muy usado en aplicaciones de Smart Home, e incluso meto en este saco a Bluetooth. Algunos alcanzan bastantes cientos de metros e incluso kilómetros de distancia, pero en general se consideran wireless local, no de largo rango. Los radios son baratos, simples. Algunos como Bluetooth pueden enviar mucha información, pero solo llega a 10 o 20 metros. Los protocolos P2P suelen usar bandas libres, sin licencia, y siempre tenemos la necesidad de crear nuestra propia infraestructura de receptores, porque no hay redes públicas. Crear tu infraestructura es engorroso y caro, pero al menos tendrás unos costes de 0 euros al mes, porque has creado tu propia red, tu red privada. Aunque claro, a cada receptor debes proporcionarle electricidad y salida a internet, darle mantenimiento, etc. Así que los costes mensuales no son precisamente cero. El protocolo Wi-Fi es muy popular, todos lo conocemos. En este caso, el receptor va a ser un router. Como hay tal cantidad de redes Wi-Fi, el IoT ha aprovechado estas redes existentes, por ejemplo en una Smart City o en una factoría, a pesar de que no es un protocolo diseñado para IoT, sino para transmitir gran cantidad de datos a muy poca distancia. Esta es su principal debilidad, que Wi-Fi llega a corta distancia. Y al igual que con P2P, vamos a tener que crear nuestra propia red privada, aunque es probable, ya decimos, que podamos aprovechar una red ya existente. En cuanto a costes, un router normal cuesta 30 euros, pero uno apto para outdoors se irá a más de 100 euros. Tendremos que dotar de conexión a internet a nuestra red de routers Wi-Fi, pero si aprovechamos una red que ya exista, evitamos esto. La familia celular. Aquí entran tecnologías tan famosas como 5G, 4G, 3G o 2G. Se llaman comunicaciones celulares porque cada receptor o base station da servicio a una zona. Y si representamos en un mapa todas esas zonas, fijaos abajo a la derecha, parece que vemos unas células, un tejido ahí. Hay una figura clave que es el Mobile Network Operator, u operador de red móvil. Son empresas que han creado una infraestructura de decenas de miles de base stations en un país y proveen del servicio de telefonía celular a cualquier usuario. Es decir, es una red pública. Todos conocemos estas empresas, Telefónica, Deutsche Telekom o Verizon. Ya digo, no es habitual que un usuario compre una base station celular para crear su propia red. Hay bastantes restricciones a nivel legal y además cuestan varios miles de euros. Aunque ahora 5G está promocionando que usuarios privados creen su red con sus base stations. Quizás lo mejor de la tecnología celular es que los operadores han creado redes ubicuas, con cobertura casi global. Además, celular posee alta capacidad de transmisión de datos. La contrapartida es que consume demasiada energía y los radios son caros. El acceso a internet es directo a través de esa red pública. El usuario se desentiende de comprar, instalar o mantener el equipamiento. Todo esto por un fee mensual de 1 o 2 euros. La siguiente familia es Low Power Wide Area Networks, que significa redes de bajo consumo y área extendida. Este concepto engloba un conjunto de protocolos inalámbricos que fueron especialmente diseñados para satisfacer las particularidades del IoT. Sobre todo destacan LoRaWAN y Sigfox. Son relativamente nuevos. Hace unos 10 años, la industria electrónica se dio cuenta de que entre todos los protocolos wireless disponibles, ninguno se adaptaba realmente bien a la IoT. Por ello, la industria creó protocolos centrados en dos aspectos. Primero, Low Power. Estas tecnologías ofrecen chips radio que disfrutan de un consumo energético realmente bajo. La razón es que los nodos IoT funcionan en remoto, con baterías, y es crítico aumentar su vida útil. Y segundo, Wide Area. Se hizo énfasis en conseguir distancias de transmisión de área extendida, con modulaciones en spread spectrum. Como los nodos están dispersos y en ubicaciones remotas, importa que cada mensaje se reciba sin problemas a varios kilómetros de distancia. El approach es parecido al de celular, pero Low Power Wide Area se centra en ser eficiente para el IoT. Sin embargo, Low Power Wide Area tiene serios inconvenientes frente a celular, porque no llega a tener una cobertura tan amplia como celular y solo puede transportar cantidades ínfimas de datos. Hablemos ahora de Sigfox. Es una empresa francesa que ofrece una red global para IoT. De forma acertada, ellos llaman a su red 0G, en alusión a las Gs de 3G, 4G, 5G. Su tecnología es minimalista porque huye de transportar muchos datos como 5G. Solo quiere dar largo rango y bajo consumo. Sigfox tiene récords de distancia de más de 1.300 kilómetros y en condiciones normales, un paquete enviado en una ciudad llega a 5 o 10 receptores ubicados a 7 o 10 kilómetros. Y con 200 canales posee buena capacidad de red. Pero Sigfox tiene serias restricciones. Por ejemplo, el payload máximo es de solo 12 bytes. Como mucho puedes enviar 140 mensajes al día
y solo permite 4 downlinks al día, de 8 bytes. Estas 3 cosas descartan a Sigfox para use cases que requieren enviar cantidades medias o altas de información. La tarifa máxima de Sigfox es de 12 euros al año, bajando a 2 euros para planes de datos de pocos envíos al día. Este precio incluye la red de receptores o gateways y también la infraestructura de red, el cloud de Sigfox, desde el que se reenvían los datos al cloud de cliente, al cloud final. Sigfox da red en más de 70 países. La cobertura depende de cada país. En España, por ejemplo, llegan al 95% de la población con los 2.000 gateways que tienen desplegados aproximadamente. En otros países, sin embargo, la cobertura es peor, como Estados Unidos. Además, cualquier usuario puede comprar un pequeño gateway de 300 euros para expandir la red si en su zona no existe. LoRaWAN es otro protocolo Low Power Wide Area. Se basa en una modulación propietaria de la empresa Semtech. Gracias a esta modulación llega a mucha distancia, con récords de casi 800 kilómetros desde globos sonda lanzados precisamente desde Zaragoza. Las base stations LoRaWAN tienen 8 o 16 canales. Es clave aquí el concepto de spreading factor. Un radio LoRaWAN puede emitir en diferentes spreading factors, desde 7 a 12. Cuanto mayor es el spreading factor, mayor distancia alcanza la señal, pero también mayor es el tiempo de envío o tiempo en el aire, porque bajan los bits por segundo, y por tanto mayor será el consumo. En la práctica se usan spreading factor 12, 11, 10, sobre todo porque llegan a varios kilómetros. LoRaWAN tiene restricciones severas también. Por ejemplo, en el mayor spreading factor en la versión US americana, el payload máximo es solo 11 bytes, menos incluso que con Sigfox. La gran diferencia frente a Sigfox es que en LoRaWAN no hay una red pública, oficial y global. Por lo tanto, es habitual que el usuario cree su propia red privada. Para ello, debe comprar sus base stations. Cada una va desde 400 a 1500 euros. Por otro lado, el usuario también debe resolver el control de red con el network server. Los hay gratuitos, como ChipStark, y si se desea mayores prestaciones, el usuario puede contratar un network server de pago, por ejemplo, de las casas Loriot, Amazon o Activity. La tarifa se mueve entre 1 y 5 euros por dispositivo y año. Como decía, lo típico con LoRaWAN es crear una red privada, pero en algunos países hay empresas que ofrecen red pública. El mejor ejemplo es Francia, donde Orange ofrece una red muy bien poblada, como veis en la transparencia. En otros países la cobertura es menor, con servicios sobre todo en las grandes ciudades. Veamos ahora el Low Power Wide Area celular. Siempre se han usado comunicaciones celulares para comunicar dispositivos IoT. En concreto, en la era del MDM, 15 o 20 años atrás, se usaba ampliamente 2G, GSM o 3G. En la actualidad es muy habitual usar 4G, pero lo más interesante es usar las nuevas tecnologías celulares que la industria ha desarrollado especialmente para el IoT. Me refiero a Narrowband IoT y categoría M, también conocido como LTE, que mejoran el rango y el consumo celular tradicional. Estos dos protocolos están a medio camino entre el Low Power Wide Area de LoRaWAN o Sigfox, quizás demasiado minimalista, y el celular de 4G y 5G, que es demasiado pesado. Narrowband IoT y LTM se diferencian en que Narrowband IoT consume menos que LTM, mientras que LTM puede enviar más datos y además es capaz de gestionar bien cambios de base station o handover, con lo cual puede atender a aplicaciones de movilidad. Y como última familia tenemos las comunicaciones vía satélite para IoT. Es algo muy nuevo, quizás todavía inmaduro y sin líderes claros. Desde hace unos 5 años han surgido decenas de empresas que lanzan satélites al espacio para dar conectividad a la IoT. Estos satélites son receptores de estaciones base. Al igual que en comunicaciones celulares, podemos contratar los servicios de una de estas empresas para usar su infraestructura pública de receptores. Lo mejor del IoT satelital es que ofrece una conectividad ubicua y global, gracias a que los satélites van barriendo toda la Tierra. Y tiene de malo casi todo lo demás. La cantidad de datos que se puede enviar es muy limitada, hay que esperar a que un satélite pase por encima, consumen bastante energía y las tarifas no son nada baratas. Lo más interesante para mí son empresas que están lanzando satélites compatibles con tecnologías estándar y relativamente baratas, como Narrowband IoT. Eso permitirá a los operadores de red tradicionales completar su mapa de conectividad. Habrá cobertura incluso en zonas muy remotas donde no es rentable poner base stations terrestres. ¿Y cómo evolucionará el mercado wireless del IoT? Es difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Hay 1000 gurús dando sus opiniones. Lo que parece claro es que los protocolos tradicionales del M2M van a desaparecer, como 2G, y que los protocolos
mayoritarios serán los celulares y Low Power Wireless. Veremos. Termino. Hoy hemos presentado el concepto de protocolo, cómo ha de ser un buen protocolo wireless para el IoT. Hemos entendido un enlace de radiofrecuencia y para acabar hemos visto las principales tecnologías. Eso es todo por hoy, espero que os haya resultado interesante, gracias y un saludo.